Continuamos con este challenge de lectura bíblica 2024 y en el video anterior comenzamos a leer el libro de Josué. Este es el primer libro de los 12 libros históricos, así que saca tu Biblia, saca tus lápices si te gusta subrayar y comienza a leer la Biblia junto conmigo. Te recuerdo que este challenge de lectura bíblica consiste en leer 4 capítulos todos los días para terminar de leer la Biblia durante este año. ¿Estás listo? La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Ahora sí, comencemos. Josué capítulo 2. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera, de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se había de cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes, ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todo lo que es de ellos, serán libradas de la muerte. Ellos respondieron: con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte, para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días, hasta que regresen. Después podrán irse por donde vinieron. Ellos le dijeron: nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir, así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte. Pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Y ella respondió: hágase todo tal y como lo han dicho. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo en la ventana. Los espías se fueron al monte y allí estuvieron 3 días, hasta que sus perseguidores, que los anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte, cruzaron el río y se fueron a ver a Josué, hijo de Nun, para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron: el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Josué capítulo 3. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por allí, pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo,
y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: Hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que, tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo: Escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, el que va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, givitas, fereceos, jerjeseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando los sacerdotes que llevan el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos, y las aguas que vienen de arriba arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zeretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Araba y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre ese terreno seco. ¿No te recuerda esta historia a aquella cuando estaba Moisés en medio del mar y no podían cruzar y tuvo que levantar su vara y a través de eso pudieron atravesar sobre suelo seco? Es muy similar lo que está viviendo Josué, solamente que en esta ocasión no utilizó una vara, sino que utilizaron el arca del pacto. Leamos Josué capítulo 4. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: Elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que habían escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: Pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échensela en el hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal, y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: Cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que allí pasó. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor se lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar. Y allí las pusieron. Además Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy las piedras están allí. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río. En cuanto el pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. Delante de Israel pasaron también los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho. Eran como 40,000 hombres armados y listos para la guerra. Pasaron delante del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. El Señor le dijo a Josué: Ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué les dio a los sacerdotes la orden de salir del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán y pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su cauce y siguieron corriendo y desbordándose como antes. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que había tomado del Jordán y les habló a los hijos de Israel de esta manera:
El día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor, nuestro Dios, secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo con el Mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor, nuestro Dios. Josué capítulo 5. Los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó. También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia, perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. La razón de circuncidarlos fue que todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto o por el camino. Todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, que ahora ocupaban su lugar, pues no habían sido circuncidados en el camino. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor le dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios, y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura, y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró, mientras decía: ¿qué órdenes tienes, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. ¿Qué te ha parecido la historia de Josué? Bastante interesante, ¿no? Yo creo que a través de Josué podemos tomar mucho valor para hacer nuestras cosas. Simplemente recordemos lo que dijo en el capítulo 1. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así que nos vemos el día de mañana y no faltes. Recuerda que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Hasta mañana.